Buenas tardes. Gracias por este espacio que le permite a COPI aportar toda esta experiencia que hemos vivido de la mano del sector empresarial MIPYME. Gracias a la doctora Gloria Urueña, su junta directiva y a todos los empresarios y personas que nos acompañan en este evento, donde les podré compartir todo el proceso de reactivación y crecimiento del sector empresarial, sobre todo el segmento que nosotros representamos como es la micro y la pequeña empresa. En ese orden de ideas me gustaría, hay un dato muy importante para nosotros, el cual le hicimos un monitoreo permanente y constante el año pasado desde que se dio la declaratoria de emergencia sanitaria, y es así. Ustedes pueden ver en la gráfica de las mayores afectaciones precisamente fue la disminución de ingresos y sigue siendo uno de los principales problemas. Ustedes pueden observar cómo el mes de abril fue de los más críticos, pero casi todos los meses se mantuvieron muy parecidos, un poco de mejoría en septiembre, octubre. Sin embargo, nuevamente en diciembre se afectó la situación. Este primer trimestre que teníamos grandes expectativas, pues los resultados y precisamente el comportamiento ciudadano que incide frente a una pandemia significativamente y las decisiones que corresponden bajo la responsabilidad que el gobierno nacional entregó a los alcaldes y gobernadores, a quienes más afecta precisamente es al sector empresarial. En ese orden de ideas, este primer trimestre que teníamos con grandes expectativas de mejorar mucho más esos indicadores impactados el año pasado, no han logrado el cambio que el sector empresarial necesita para seguir conservando empleo y también la estructura empresarial como corresponde. Por otro lado, el compromiso, no la anterior, por favor, el compromiso en materia laboral, que es un compromiso de cualquier empresario independientemente del sector y del tamaño. Nosotros somos comprometidos precisamente en preservar un activo que significa o tiene la misma importancia que el capital que se le inyecta a cualquier organización. En ese orden de ideas, ustedes pueden observar en esa segunda gráfica cómo las decisiones que correspondieron y a las que nos vimos abocados precisamente por la situación y para mantener el mínimo de estructura, nosotros suspendimos contratos, adelantamos vacaciones, todos los instrumentos que el gobierno nacional fue entregando se utilizaron al máximo y se fueron desmontando gradualmente, como ustedes lo pueden observar en los últimos meses del año pasado. Sigamos, por favor. Por otro lado, ¿qué tanto de los ingresos se ha ido al pago de deudas? Porque si bien es cierto, nosotros hemos contado con herramientas muy importantes de acceso al crédito, respaldadas precisamente por otro instrumento que son las garantías que entrega el Fondo Nacional de Garantías para preservar la estabilidad del sector financiero, estabilidad que es sumamente necesaria, porque cuando nosotros tenemos un país con una estabilidad o una estructura financiera fuerte, eso nos permite realmente acceder a muchos beneficios a nivel internacional y sobre todo financiación para el país, crédito. En ese orden de ideas, ustedes pueden observar cómo comienza el uso del mayor porcentaje de los ingresos al pago de deudas, no solamente con el sector bancario como tal, también nosotros que se nos dieron beneficios de extender el calendario tributario y de corresponder con ciertos compromisos laborales. Eso gradualmente se ha ido venciendo y corresponde comenzar a cumplir a pesar que los ingresos no han alcanzado el nivel que uno esperaría. Allí pueden ver el uso de esos ingresos, cómo se ha manejado en promedio. El más significativo y común en los diferentes meses
que monitoreamos estuvo el más fuerte entre el 51 y el 75% de los recursos en uso para el pago de deudas, y en el mes de septiembre-octubre es que se presenta un pico un tanto distinto, que se usó el más fuerte, se ubica entre el 26 y el 50%. Sigamos, por favor. Pero muy importante también reconocer esos apoyos recibidos por parte del gobierno nacional, y que esos apoyos precisamente pudieron darse de una manera, algunos dicen que no se dieron a tiempo, otros consideran que se dieron de manera apropiada. Pero lo importante es que lograron darse, y uno debe reconocer que primero es una pandemia para el que ningún país está preparado, y que de todas formas hay que respetar ciertos procedimientos. En ese orden de ideas comenzaron a darse los diferentes instrumentos, y debemos reconocer algo. Todos los gremios hicimos un gran aporte en entregar ideas al gobierno nacional, y es una gran responsabilidad que le corresponde a toda institución que acoge a diferentes especialidades, que acoge a diferentes sectores y subsectores, porque quienes tenemos la información somos nosotros, es entregarla con propuestas claras y ser proactivo en las solicitudes y aportarlo de una manera constructiva, que así creo que de una u otra manera podemos avanzar un poco más rápido que si comenzamos es a oponernos. En ese orden de ideas, me permito compartir de los instrumentos más importantes que el gobierno nacional entregó. Podemos decir las garantías. ¿Y por qué hago énfasis en garantías? Nosotros como segmento MIPYME, para acceder al crédito no es tan fácil. Entre más pequeño es la empresa, más dificultades tiene, e incluso el costo de acceder a los créditos al más pequeño es mucho más alto que si es una mediana empresa. En ese orden de ideas, en garantías, nosotros al 10 de febrero se han logrado desembolsar casi 13 billones de pesos en garantías, pero aún queda disponible un 39.58. Nosotros también aquí como ACOPI formamos parte de la Junta del Fondo Nacional de Garantías, y en la medida que las diferentes líneas se han ido utilizando o no se han ido utilizando, se lleva a juntas directivas y se hace una recomposición en el uso de esos mismos recursos. Es así como este año una línea muy importante que era dirigida a las grandes empresas no se usó significativamente, y ese recurso se autorizó el uso para alimentar una línea en beneficio de garantías para las MIPYMES. Bancoldes, que también es un instrumento muy importante y una institución que tuvo un cambio significativo en plena pandemia para poder ejecutar parte de los fondos que utiliza como banco de primer piso. Encontramos que al 7 de febrero se han canalizado 57.445 créditos por un valor de 1.5 billones, generando un cupo por 1 billón de pesos. En ese sentido, nosotros allí tenemos varios elementos que aportar. Si bien es cierto, estos dos instrumentos integrados nos dan mucho más oportunidades, también es cierto que hay muchas empresas que quedan excluidas por situaciones que ya traían antes de pandemia. Otras están siendo excluidas y tienen más limitaciones de acceder a crédito en estos momentos, porque hoy nos encontramos en un alto nivel de endeudamiento que de una u otra forma, sumado a la incertidumbre, preocupa al sector empresarial. Si vamos a instrumentos de cofinanciación, recursos no reembolsables, el subsidio a la nómina, y aquí me detengo un poco. La propuesta de subsidio a la nómina, ACOPI fue el primer gremio que entregó una propuesta soportada técnicamente, donde nosotros demostramos con la misma información oficial que con la que cuenta el país en empleo formal, cómo para preservar empleo nosotros necesariamente teníamos que entregar un salvavidas a través de un subsidio a la nómina. Nuestra propuesta inició, fue la base, comenzaron a darse
una serie de complementos y terminó saliendo este programa que de todas formas nosotros siempre estuvimos insistiendo y seguiremos insistiendo este año que necesita cambios. ¿Cambios en qué sentido? Al principio, cuando se consideró el subsidio a la nómina, se excluyó de entrada a las empresas naturales, a pesar que son empresas naturales que se encuentran en alguna cámara de comercio del país y que también aportan a la seguridad social. En ese orden de ideas logramos que se incluyeran a las personas naturales desde que generan desde 3 empleos. Se excluyó a 1 y 2 empleos. Y ustedes creo que en esta semana pudieron mirar las cifras que entregó el DANE, donde reconoce que el país en microestablecimientos ha perdido más de 500,000 de microestablecimientos por el impacto de la pandemia. Este es uno de los temas que va unido a que este subsidio a la nómina que me vence en el mes de marzo y que en su segunda fase fue aprobado por un proyecto de ley y que incluso ya hay un borrador de un segundo proyecto de ley para extender ese subsidio a la nómina, necesariamente tiene que hacer cambios en el grupo que puede beneficiar y nosotros seguiremos insistiendo que debe beneficiar a las personas naturales que generan 1 y 2 empleos. Uno diría, pues, generar un empleo, ¿qué tan significativo es? Pero es que la sumatoria de muchos, un empleo que es un empleo familiar, un pequeño negocio, la sumatoria es muy importante y es más costoso para el país intentar recuperar empleo cuando ya tenemos mucho impacto que vamos a requerir años para recuperar la senda apropiada. En este subsidio a la nómina, empresas beneficiadas 253,521, empleados beneficiados 5.9 millones para un total de 5.8 billones de pesos en desembolsos. También se dio el apoyo a las primas, beneficiando 85,063 empresas y empleados 860,246 para un desembolso de 189,000 millones de pesos. Cuando uno mira en porcentaje estas dos herramientas, hay que reconocer, somos el mayor porcentaje en número que se ha beneficiado. Si bien es cierto, no en la sumatoria, en el recurso como tal, no es el mayor porcentaje, pero el número de empresas sí. Nosotros aquí estamos convencidos que en estas dos, que son créditos y garantías, tenemos que ya ir considerando esa nueva realidad, un nivel de endeudamiento bastante alto y que estamos seguros que uno de los instrumentos que otros países han implementado es un recurso de salvamento a empresas con alto impacto, pero que significan una trayectoria muy importante en el mercado y que también significan algo muy grande en materia de generación de empleo. En ese orden de ideas, nosotros estamos convencidos que ese es un instrumento que incluso quedó por fuera del COMPES de reactivación. Adelante, por favor. Ahora hablemos un poco del COMPES de reactivación 4023, que es un COMPES, como le voy a mostrar en los datos que les voy a compartir ahora, es un COMPES que no tiene un corto plazo. Es un COMPES que se está considerando ejecutarse a 6 años, que tiene unas estrategias para fomentar el crecimiento más en el orden de mediano y largo plazo. Algo muy importante también del COMPES es que cuenta con un plan de acción y seguimiento. Allí vale la pena que toda la comunidad empresarial, institucional, estemos muy atentos a acompañar esa implementación y hacer las observaciones del caso. Por otro lado, cuenta con 2 fuentes de recursos para su ejecución, 3.8 billones por parte del gobierno nacional y 135 billones del Plan Nuevo Compromiso por Colombia, para ser ejecutado en alianzas públicos-privadas con gran responsabilidad en el sector privado. ¿Por qué hacemos esta observación?
porque la pregunta que cabe en este orden de ideas es si el mayor porcentaje de los recursos para ejecutar esas estrategias está concentrado en el sector privado, si tendrá el sector privado la capacidad de responder a esos retos, es la pregunta que muy seguramente nos va a quedar a todos. Por otro lado, el 57% de los recursos se destinará a estrategias para reactivar el sector productivo hacia un crecimiento mayor y más sostenible. Sigamos. ¿Qué vemos también en ese COMPES? Y no son críticas destructivas, son críticas constructivas que vale la pena estar atento y mirar cómo en la reglamentación y en el detalle de ejecución podemos darle cabida a otros sectores. La gran concentración de este COMPES en cuanto a recursos y proyectos está en el sector construcción. Si bien es cierto, debemos reconocer el sector construcción, genera o jalona otras actividades empresariales, también es cierto que muchos de los negocios o las oportunidades de mercado que se dan, la micro, pequeña y mediana empresa en gran mayoría queda excluida de estos retos de grandes inversiones. Por otro lado, bueno, y aquí una corrección, aquí no solamente es construcción, también grandes proyectos de infraestructura. Solo 360.000 millones son dirigidos directamente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde nosotros, las MIPYMES, tenemos como la base de acompañamiento en todo el desempeño o desarrollo empresarial. La propuesta de financiación para el sector productivo se fundamenta en el acceso al crédito y vuelvo a mencionar, si hoy tenemos menos capacidad o oportunidad de acceder al sector bancario por las condiciones mismas en las que nos encontramos, ¿cómo vamos a fundamentar un COMPES? En gran medida dependiendo de esos recursos. Cuando ya hoy, si antes nos miraban con una lupa, hoy seguramente nos tienen puestas 3 lupas. La estrategia para mejorar el funcionamiento del mercado laboral dependerá de recomendaciones de la misión de empleo. Aquí también me detengo un poco cuando nosotros hablamos qué hacer para generar empleo. Muchos empresarios que ustedes le pueden consultar a diario siempre les van a responder, y es como la frase más común: cuando sea fácil generar empleo, cuando no nos restrinja y no sean tan costoso la estructura formal de mantener empleo. En ese orden de ideas, nosotros en Colombia, aún a pesar de algunos esfuerzos que se han hecho para mejorar, la estructura de costo laboral todavía pesa muchísimo y nos hace perder competitividad, nos hace perder oportunidades de crecimiento. ¿Qué pasa con la misión de empleo? Muy bien dirigida y formada en el seno del Ministerio de Trabajo. El doctor Ángel Custodio ha liderado un gran proceso, los jefes de la misión y el Departamento de Planeación Nacional también, pero uno esperaría, siendo responsable precisamente de esa gran pérdida de empleo, que si bien es cierto hemos recuperado un porcentaje de ese empleo perdido, también es cierto que hay un porcentaje que no hemos podido recuperar y que muy probablemente, dependiendo de las circunstancias, vamos a seguir perdiendo algún porcentaje. Necesitaremos también vincular un personal nuevo que no es la mayor proporción y un personal nuevo que requiere otras competencias. Uno diría, pues, esperaríamos que esto fuera parte fundamental, estas recomendaciones de una agenda pública liderada por el gobierno. Todavía no tenemos la claridad, las voces que uno escucha es que parece que no, hay una priorización en el tema de la reforma fiscal con algún matiz social, un matiz social que hay un componente que queda muy claro, que es precisamente lo que se necesita ajustar por el trabajo en casa, el teletrabajo como tal, pero que hay otros elementos que son más de fondo. Allí, en este orden de ideas, nosotros estamos convencidos que los gremios que formamos parte de la Comisión de Política Laboral tenemos un gran compromiso de aportar al país los ajustes que el sector empresarial necesita, con gran fundamentación en la estructura de costos, que hay mucha oportunidad de mejoramiento e incluso no solamente hablar de estructura de costos como desembolso de un recurso, sino también en cierta normatividad y en conceptos administrativos
que nos corresponde asumir y que significan un dinero, un recurso muy importante cuando hablamos de un segmento como es la micro y la pequeña empresa. Y un ejemplo muy claro puede ser el mismo proceso de recuperar los recursos a través de las incapacidades que se manejan en el sistema y que en estos momentos se han agravado sustancialmente cuando es un sector empresarial que hoy está cubriendo gran responsabilidad de un sistema de seguridad social con esa etapa de aislamiento que por proteger a nuestros empleados que no están contagiados, estamos asumiendo un costo que el sistema debería asumir apropiadamente. Sigamos, por favor. Por otro lado, acceso a compras públicas. Cuando nosotros decimos, ACOPI viene hace unos 4 años trabajando un tema enmarcado en políticas diferenciales para las MIPYMES. Nosotros hemos insistido en un capítulo muy importante que es el acceso a compras públicas. Nosotros tenemos un gobierno que tiene un valor muy importante en compras y que las MIPYMES gradualmente han podido incursionar un poco, pero ese incursionar lo sentimos más cercano a Colombia Compra Eficiente, que hace una gran labor y ha hecho grandes ajustes. Sin embargo, sentimos que hay un país ubicado en cada alcaldía, en cada departamento, que todavía necesita profundizar en esa brecha de acceso a las compras públicas por parte de las MIPYMES y que es una gran oportunidad de crecimiento y en este momento de recuperación para nuestro segmento. Vale la pena también aclarar, cuando hablamos de compras públicas y toda la estructura de propuesta que hemos hecho el gobierno nacional, hay unos elementos que quedaron contemplados en el COMPES, en la ley de emprendimiento, que falta la reglamentación y precisamente no quedó contemplado un porcentaje que nosotros estábamos proponiendo como mínimo compras para las MIPYMES, que es un 30%, porque otros países lo tienen determinado así, pero sí quedó incluido un sistema de indicador que parte de una línea base y un monitoreo permanente de cómo cada ente público va evolucionando en las compras para el segmento de las MIPYMES. En líneas de crédito y refinanciación de pasivos para las MIPYMES a través de Bancoldes y Fondo Nacional de Garantías también quedó un gran rubro. Sin embargo, sigue haciendo falta ese proceso de salvamento de las empresas e incluso a los sectores que no han podido reactivarse apropiadamente precisamente por las mismas condiciones que debemos seguir evitando el contagio. Por otro lado, sentimos que si bien es cierto, existe una estrategia de ampliación al alcance de fábricas de productividad para el aumento de las empresas beneficiarias, también es cierto que hay que reconocer que esto, incrementar productividad, va a llevar un componente muy importante de apropiación de tecnologías y apropiación de tecnologías que para nuestro segmento, sobre todo las más pequeñas, las micros, que representan más del 80% del tejido empresarial, no le es fácil adquirir la tecnología que se requiere para funcionar apropiadamente, pero también tengo la responsabilidad de mencionar que hoy, a través del Ministerio de Tecnología, existen varias herramientas tecnológicas que pueden ser apropiadas para las empresas que no tienen la oportunidad del recurso necesario. Sigamos, por favor. Ahora, ¿qué pasa en la propuesta de reactivación en el corto plazo? Al inicio, cuando comencé a hablarles del COMPES, nosotros consideramos que no se observa un corto plazo, que es lo que es la inmediatez y lo que nos va a permitir pasar del otro lado del río o ahogarnos en el río, porque estamos débiles por todo el impacto que nos ha generado el contagio. Sigamos. En ese orden de ideas, nuestra propuesta, por un lado, tiene un marco que necesariamente sería estratégico, se pueda generar, y es, si estamos hablando de un corto plazo, el factor tiempo es fundamental. Un factor tiempo que existe en la norma y le puede dar cierta autonomía al presidente de la República en la medida que él determine es importante y necesario.
quizás hacer una declaratoria de emergencia económica para poder atender ese corto plazo, porque si dejamos todos o la mayor parte de la ejecución de este COMPE a la normatividad y al camino que corresponde en el legislador, seguramente no nos va a dar el tiempo para salvar empresas que hoy están agonizando. En ese orden de ideas, la declaratoria de emergencia económica, que es una propuesta respetuosa, también tiene unos componentes que consideramos de mucha importancia. El primero de ellos es el subsidio a la nómina, ampliarlo hasta que nosotros no tengamos el mayor porcentaje de ejecución en todo el esquema que se tiene contemplado de vacunación para proteger a la ciudadanía y también proteger al sector productivo. Por otro lado, el plazo al pago de primas de servicios. Ustedes observaron cómo el año pasado se determinó este instrumento, pero todo sobre la marcha. Si ya vivimos una experiencia y los indicadores demuestran que no hay una recuperación tan significativa, pues son medidas que se deben tomar con el suficiente tiempo para darle algo de tranquilidad al sector empresarial, pero también a los trabajadores. El aplazamiento del calendario fiscal es otro de los temas que a nosotros nos preocupa y sobre todo que se avecina una reforma fiscal que no sabemos a ciencia cierta qué impacto puede tener. Hacemos el reconocimiento que sí es necesario recursos para poder solventar esta situación y poder responder a todos esos instrumentos que el sector empresarial y la parte social y en salud se necesitan recursos, pero de lo que estamos seguros y convencidos que generarle IVA a alimentos cuando estamos en una situación tan compleja no es el momento apropiado. Que por otro lado, quizás existen muchas exenciones fiscales que están concentradas en muy pocos grupos económicos y que quizás vale la pena revisar, pero que también basados en la equidad, en nuestro segmento MIPYME puede tener un tratamiento diferencial y en una de esas diferencias las estamos considerando en el impuesto de renta, a pesar que ha ido bajando gradualmente según quedó contemplado en la última reforma tributaria. Sin embargo, todavía es susceptible de mejoras y sobre todo esa propuesta nuestra de una renta diferenciada para las MIPYMES tiene una gran concentración en la industria manufacturera. ¿Por qué la industria manufacturera? Es un sector que aporta gran valor agregado al país, que genera empleo de calidad, genera empleo más estable en el tiempo, hace absorción de mayor tecnología, todo el proceso de innovación. O sea, es una estructura que nosotros sentimos que es más robusta y el ser robusto, así como da los beneficios, también los riesgos son mayores. Y hay otro elemento fundamental y todos lo hemos vivido cuando se dio en los días sin IVA, cuando nosotros estamos diciendo debemos crear una cultura, desarrollarla mucho más, de comprar lo nuestro, comprar la producción nacional. Es una forma de también ayudar al empresario que es vecino, al empresario que está a 3 cuadras de mi casa. Eso ayudaría también de una u otra forma a ir incrementando esa cultura de comprar nuestra producción. Por otro lado, y este es un proyecto que están liderando unos congresistas muy interesados en reconocer el deber ser, y es la suspensión de los embargos por deudas que no se han podido cumplir y que se han dado en ese proceso de pandemia. O sea, ante los mismos compromisos fiscales, si bien es cierto y el mismo director de la DIAN anterior lo reconoció, hay ciertos ingresos fiscales que han mantenido incluso un ritmo mejor que el que se había contemplado. Eso demuestra el gran compromiso del sector empresarial de cumplir para no incurrir por otro lado, a un régimen sancionatorio que es bastante grave, lo cual demuestra que aquellos que se arriesgan al régimen sancionatorio es porque sencillamente no tienen la capacidad de cumplir lo que dice la ley o lo que dice la norma. Sigamos, por favor. Por otro lado, dentro de estas propuestas de ACOPI también está
que el subsidio a la nómina no sea constitutivo de renta. Incluso esto es una de las propuestas integradas en el documento del Consejo Gremial Nacional que entregó al gobierno nacional. El salvamento de empresas con recursos de capital no reembolsable. Ustedes, cuando uno propone esto, diría uno, bueno, pero ¿con qué recurso? ¿Cómo vamos a seguir dándole recursos al sector empresarial? Siendo irresponsables porque ese recurso en algún momento se convierte en más impuestos. Pero hay algo que debemos preguntarnos también. ¿Cuántas empresas que son proveedoras de servicios y productos a lo público, ya sea orden local, departamental o nacional, hoy tienen facturas, pagos pendientes por esos gobiernos? Son muchas las empresas que son proveedoras de gobiernos, de entes públicos, y hoy se les está deudando un recurso muy importante que no es fácil seguramente, y no tenemos la certeza de que va a llegar y en qué momento va a llegar. Entonces, eso sería una opción para poder calificar a ese fondo de salvamento, y que sería muy responsable realmente en la reciprocidad de que yo también como ente público tengo gran responsabilidad porque no he desembolsado el recurso de un servicio o un producto que ya recibí. Por otro lado, también el aumento en el periodo de gracias va a seguir siendo necesario mientras estemos en esta situación. Y hay una propuesta que ya incide sobre el sector financiero, pero estamos convencidos que habría margen en mirar alguna posibilidad de condonación de intereses de los créditos y seguir el empresario con la responsabilidad del capital del crédito como tal. Sigamos, por favor. Y finalmente, pues me permito en este espacio reiterar nuestros agradecimientos al sector empresarial y a toda la institucionalidad, tanto pública como privada, que todos estamos haciendo un gran esfuerzo realmente por seguir en esa senda de reactivación, y que hemos asumido muchos riesgos, hemos perdido recursos, hemos perdido muchas horas de sueños, de tranquilidad, pero también es el momento de seguir recuperando esas ilusiones, de seguir aportando al desarrollo económico y social de un país. Así que me despido agradeciendo y con la seguridad de que todos vamos a seguir adelante y que pronto miraremos hacia atrás esta experiencia que vivimos, que muy seguramente nos va a dejar muchas lecciones aprendidas. Muchas gracias a todos. Doctora Rosemary,